sí, sí, sí. Eh, que voy a grabar la clase. Mecánico, nosotros podemos ver esos cambios que se observan en muchos años en algunos siglos, que se yo, puedo verificar que se ha movido si ustedes deberíamos ir a Hawái para mirar cómo fluyen las lavas, pero en YouTube ustedes ponen lavas en Hawái o lavas Mahoy Hawái o lavas entonces nos van a mostrar un sinfín de videos donde se ha documentado cómo el magma convertido en lava fluye, ¿no? Entonces, pocos materiales nosotros podemos observar ese grado de fluidez, ¿no? Entonces, cuando las rocas calientes fluyen, acumulan strain o estrés gradualmente, así como un glaciar en movimiento, aunque su movimiento es muy lento. Entonces, este glaciar puede formar fracturas y otras discontinuidades. El efecto de la temperatura es la razón principal por la que el flujo ocurre principalmente en la corteza. La corteza superior tiende a fracturarse, tiende a comportarse de una manera que queda fuera del campo de la geología, pero aún dentro del ámbito de la mecánica de rocas, ¿no? Entonces, la geología es el estudio de los fluidos ideales, de los materiales que tienen ciertas propiedades mecánicas. Y en este caso, para nosotros, la mecánica de rocas, ¿no? Va a constituir el mejor lugar donde voy a verificar ese movimiento, esa geología de estos fluidos que nosotros conocemos como rocas. Algunas tienen mucho más fluidez que otras, ¿no? Entonces, el estrés, la temperatura, la presión, la presencia de fluidos en la roca, las propiedades de la roca, etcétera, son por supuesto muy importantes para considerar en la geología. Hay muchos tipos diferentes de rocas y minerales, y la corteza superior tiende a fracturarse solo porque es la forma en que los minerales comunes de la corteza, como el cuarzo y el feldespato, reaccionan al estrés en condiciones de la corteza superior, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos un glaciar, ¿no? El hielo de los glaciares fluye de manera similar a un fluido viscoso. Ustedes han llevado en Geología 2 el ciclo del agua. A ver, ¿alguno me puede decir qué es el ciclo del agua? Rodrigo Espinosa, ¿me puedes decir qué es el ciclo del agua? Para entender eso de los glaciares. El ciclo del agua podría ser como llegar del océano a los ríos. Así proceso, digamos. No te estoy escuchando. A ver, de nuevo. Sería un proceso que sería de un ciclo, ¿no? Un proceso de agua que llevaría de evaporación del océano, eso llevaría a las nubes, y de las nubes se condensarían y se precipitarían en las montañas, y luego formarían los ríos. Y después ese es el ciclo del agua. El agua que está en los mares cambia de estado, se evapora, sube a la atmósfera, viene un viento, esas nubes las transporta a esas alturas, ¿no? A 4.000, 5.000 metros, y por condensación esa agua cae en forma de nieve o en forma de granizo, etcétera, y se acumula en las partes altas. Entonces, este hielo que está en esas partes altas
pues no es pues un material que está quieto. ¿Por qué? Porque cada vez, ¿no? O sea, es como ha dicho el Rodrigo, ese hielo otra vuelta baja a las bajas como hielo, cambia de estado, del estado sólido va al estado líquido, ¿no? Fluye esta agua a través de la superficie del continente y nuevamente llega al mar. Y ese ciclo se repite año con año. Entonces, el agua que llega aquí arriba, pues no es pues permanente. Ese hielo que se acumula a través de los años, ese hielo baja. ¿Cuánto tiempo tardará en bajar un pedazo de hielo de aquí a este lago? No sé, probablemente 10.000 años, 20.000 años, 100.000 años, no lo sé, ¿no? Pero lo que sí sé es que esa acumulación que ocurre en las partes altas, ¿no? Baja, fluye, ese material sólido fluye. Yo les digo, no sé, 10.000, 20.000, 30.000 años, 100.000 años puede tardar de bajar de la parte alta aquí al lago, y del lago pues va a fluir por el continente. Una parte del agua por las fracturas se va a influir a la corteza y probablemente jamás llegue al océano nuevamente, pero otra gran parte va a llegar al océano, ¿no? Entonces aquí lo que estoy viendo, por ejemplo, este es el nevado del Huayna, la parte trasera del Huayna Potosí, ¿no? Entonces aquí yo estoy claramente estoy viendo fracturas en el hielo, ¿no? Y ese hielo va a llegar en algún momento a estas lagunas glaciares, ¿no? ¿Por qué? Porque el peso de los sedimentos, el peso del agua, ¿no? Cada vez las nubes traen humedad y esa humedad se convierte, pasa del estado gaseoso al estado sólido, ¿no? Una sublimación, y se convierte en hielo, ese hielo pesa y va cayendo constantemente hasta llegar a las lagunas glaciales, ahí se descongela y de ahí fluye, ¿no? Entonces, geológicamente, este es un primer material que el hombre ha estudiado, un material para una mecánica de un fluido como es el agua en estado sólido, ¿no? Y actualmente por los cambios climáticos esto se está acelerando, ¿no? Hay una aceleración del movimiento de los hielos por el cambio climático, por el calentamiento global. Bueno, y eso es otra historia. Pero entonces este hielo, este material, tranquilamente se puede documentar y se puede verificar que se está moviendo. Incluso hay organismos que estudian los glaciares, ¿no? Y hay un montón de literatura al respecto. Entonces, ese es un primer material que está sobre la corteza. Entonces, una definición moderna expresa que la geología es la parte de la física que estudia la relación entre el esfuerzo y la deformación en los materiales que son capaces de fluir. La geología es una parte de la mecánica de los medios continuos. En otras palabras, si medimos el strain, obtendremos datos del esfuerzo y la deformación. Es evidente que no hay deformación sin esfuerzo, ¿no? Tiene que haber un esfuerzo para que haya deformación. Y el esfuerzo ya hemos definido que es la relación de una fuerza sobre área, sobre una determinada área. Y eso puede causar la deformación. Entonces, ahí podemos calcular el índice de strain o la tasa de velocidad de strain, que es el intervalo de tiempo
que toma para acumular una cierta cantidad de strain, que está definido por como la ocasión en un periodo de tiempo. Entonces, el tiempo, el strain y los esfuerzos van relacionados. Yo puedo sacar unas tasas o unos índices de strain, ¿no? Y para ello, ustedes seguramente tal vez en geología los han visto estas curvas de aceptación, ¿no? Entonces, las rocas se pueden comportar de esta forma, ¿no? Esta es una curva de aceptación, donde en un eje, en el eje de las ordenadas, está el strain y en el eje de las abscisas está el tiempo. Entonces, si a un material yo le aplico un estrés, ¿no? Un determinado estrés, un determinado esfuerzo, incremento, como un índice de strain, ¿no? Ese material se va a comportar en forma elástica, ¿no? Se va a estirar o se va a contraer, ¿no? Pero así en una porción, en una forma constante, ¿no? Si a ese material le seguimos aplicando esfuerzo, entonces ese material se va a comportar como un material ya no elástico, o sea, ya se va a comportar como un material viscoso, ¿no? Y va a optar esta característica, esta curva de la relación de tiempo con el esfuerzo, ¿no? Y esa relación, pues, ese material viscoso, pues, no va a soportar eternamente un diferencial de strain. Sigue aumentando el esfuerzo, va a llegar un punto en que va a pasar de un estado 2 a un estado 3 y ya va a perder la capacidad de la viscosidad, ¿no? Entonces, ahí ese material ya no va a soportar el esfuerzo y se va a romper. Entonces, un material empieza como el comportamiento ideal de un elástico, ¿no? De un material elástico, sigue el strain o la deformación y por un determinado tiempo, ¿no? Se comporta como un material viscoso hasta que encuentra un límite del estrés y ese material se rompe, ¿no? Entonces, ahí estamos encontrando que los materiales, en primer lugar, se comportan elásticamente, luego viscosamente, y luego pierden todas esas características y se rompen, ¿no? Entonces, estas curvas de aceptación yo las puedo construir en función a este estrés, y esto se lo hacen laboratorios o se hace en el campo. Nosotros podemos hacer en el campo, por ejemplo, para compactar un terreno, para compactar un lugar donde tiene que soportar un determinado peso antes que se rompa, ¿no? Entonces yo le aplico una fuerza a ese material, encuentro la parte viscosa y llego a la rotura. Entonces ahí, en el momento de la rotura, pues en un determinado tiempo soporta un determinado strain, ¿no? Es lo que se hace, por ejemplo, para las carreteras. Las carreteras tienen que compactarse de forma tal, ¿no?, que soporten el peso, por ejemplo, de un tráiler que lleva 50, 60 toneladas. Entonces, un geólogo que trabaja en la parte de geotecnia y de compactación tiene que estar presente y tiene que hacer pruebas, ¿no?, de compactación para que ese material que estoy compactando, esas gravas, arenas, arcillas que estoy compactando en una carretera, para un edificio o para una presa, qué sé yo, para cualquier obra civil que se quiera conocer ese límite de fractura, entonces ese geólogo tiene que calcular.
tiene que hacer un cálculo, ¿no? Y tiene que utilizar determinadas herramientas para llegar a ese límite de soltura. Por eso en las carreteras a veces, ¿qué ocurre cuando llega al límite de soltura? Hay pues baches, hay hoyos. Entonces esa compactación no ha sido la adecuada para que soporte el peso de un motorizado de alto tonelaje, ¿no? Y entonces, pues, lo primero que se ve son, pues, la rotura traducida en esos materiales compactados como un hueco, como un hoyo, o alguna vez ustedes han visto en el asfalto unas deformaciones en el asfalto. Como el asfalto se comporta como un material plástico y a veces no se rompe, pero se hunde y se presenta como si fuera pues un elástico el asfalto. Entonces, ese material en ese momento y en ese lugar ha llegado al límite de rotura, pero que no se ha roto el asfalto, sino por debajo se ha fracturado el material que está por debajo del asfalto. O en una casa, por ejemplo, qué sé yo, las rajaduras que pueden haber en determinados lugares en las losas. Entonces, ahí probablemente esté ya casi al límite de la rotura. ¿No? Entonces, estas curvas de aceptación pues, sirven para encontrar exactamente, desde el punto de vista práctico, ese límite de la rotura. ¿No? Una relación para encontrar esto es el módulo de Young. ¿No? El módulo de Young nos sirve para saber la elasticidad de un cuerpo. Definimos elasticidad como la propiedad que tienen los materiales sólidos para lograr volver a su forma y tamaño originales, ¿no? Luego de que se hayan eliminado las fuerzas que causaban la deformación, pues, ya hemos dicho, un plástico, una liga, una goma. Una goma es un material elástico. Lo estiramos y soltamos y vuelve a su posición original, ¿no? Otro aspecto importante para tener en cuenta es que este coeficiente se relaciona con un tipo particular de estrés, con la tensión que resulta llamada el módulo elástico o el módulo de Poisson. Los módulos elásticos son propiedades que tienen los materiales, no los objetos, los materiales. El módulo de Young se representa con la letra E y se define como la relación que se da entre la tensión que se aplica, el esfuerzo que se aplica a un material a lo largo de un eje longitudinal de la muestra probada y la deformación medida en ese mismo eje. Entonces, eso se conoce como un módulo de tracción, ¿no? Un tensor, módulo elástico o un módulo de elasticidad. Generalmente el módulo de Young, nosotros también lo vamos a utilizar, pero los civiles lo utilizan para las vigas, por ejemplo, para las vigas que están construyendo una casa, ¿no? Si usted se fija en los edificios, hay vigas, pues hay columnas y vigas que están unas unidas respecto a las otras, pero esas vigas, ¿no? Tienen pues una determinada longitud, no son pues, no podrían ser infinitas, ¿no? Para un edificio, por ejemplo, una de esas vigas tranquilamente, o para una casa doméstica, como la que ustedes están ahorita, esa distancia de una viga entre columna y columna probablemente no puede pasar de los 6 metros. Para una viga de 25 de 30 por 30, digamos, o 25 por 25. Entonces ellos calculan este módulo de Young para las vigas en los edificios. Edificios de 30, 40 pisos, pues tiene que haber un estudio de este tipo para soportar pesos. Porque a 10, 15 pisos ya el material se comporta un poco elástico por algunas condiciones climáticas, vientos, qué sé yo. Entonces se calculan estos módulos de tracción. Nosotros también vamos a calculamos el módulo de Young. ¿Por qué? Porque nos interesa conocer los límites, ¿no? Entonces, la cantidad que describe la respuesta
que tiene un material ante las tensiones que son aplicadas de manera normal a las caras opuestas del mismo modo de Young. Ahora, que es seguramente un científico, tal vez no es ni geólogo, tal vez es un físico, porque como esto está destinado, se han hecho estudios a partir de los materiales, entonces en un laboratorio de materiales mecánicos ideales, ahí ha empezado este estudio, ¿no? Este fue la primera persona en definir el trabajo como el producto del desplazamiento de la fuerza y el primero en usar la palabra energía en su sentido moderno. El módulo de Young como módulo de elasticidad longitudinal, como también es conocido, es un parámetro que tiene como función medir el comportamiento elástico que tiene un material dependiendo de la dirección que se aplique una fuerza, ¿no? Este modelo puede ser utilizado para lograr pronosticar el estiramiento o la compresión de un objeto, ¿no? Yo puedo estirar o comprimir un objeto y ahí puedo calcular el módulo de Young. Es usado también para describir las propiedades elásticas de objetos lineales que pueden ser extendidos o no. Les digo, una viga en su casa, pues tiene que soportar lo que hay encima, ¿no? Y si esa viga no está bien construida, entonces se puede pandear, se puede extender y hasta se puede romper si es que no se reúnen las condiciones. Entonces, es importante recordar que un material es elástico si se puede volver a su forma o tamaño original inmediatamente después de estirarse o comprimirse. Casi todos los materiales son elásticos hasta cierto punto, siempre que la carga aplicada no cause deformaciones permanentes. ¿No? Hasta un vidrio es elástico, ¿no? A un vidrio yo le puedo aplicar una fuerza con los dedos y lo puedo bandear un poco y si exagero con la fuerza, pues lo voy a romper, ¿no? Entonces el módulo de Young es igual a la tensión o sea, al estreno o al estrés sobre la deformación, o sea, sobre la deformación proporcional, ¿no? Las unidades están en pascales y es una constante el módulo de Young. ¿Cuáles son las aplicaciones? Entre las aplicaciones del módulo de Young podemos mencionar la respuesta que hay entre los materiales a distintos esfuerzos y compararlos con distintos materiales. En realidad es eso, ver hasta dónde soportan los esfuerzos que yo puedo obtener a un material, ¿no? Y para compararlos. Y utilizar esa máxima instancia de rotura para sugerir ciertas cosas en determinadas construcciones. La aplicación en las obras cuando la roca es el soporte para otras estructuras, como por ejemplo los cimientos de edificios, túneles, presas, edificios, no sé. O sea, ahí yo puedo encontrar el módulo de Young para decirle a alguien, oiga, ese terreno solamente puede soportar 10 pisos. Usted quiere construir un edificio de 20, tiene que utilizar otro tipo de soporte, ¿no? Cuando un macizo de roca es excavado, se cambian las condiciones que tenían al inicio y después es la deformación de una estructura, ¿no? Que se ha aplicado en diseño de estructuras y obras de ingeniería. Hemos dicho túneles. La mayor aplicación son los túneles, ¿no? Los caminos que a veces se caen. ¿Por qué? Porque ha habido alguien que haya estudiado en forma correcta todos esos parámetros. Entonces, el módulo de Young también sirve para medir de forma directa la rigidez del material sólido. Y define la relación que hay entre el esfuerzo y la deformación proporcional en un material, ¿no? Entonces, el módulo de Young también es una medida de la capacidad de un material para resistir cambios en la longitud cuando está bajo tensión o compresión a lo largo de cierta longitud. Entonces, el módulo de Young para nosotros es un parámetro muy interesante para usarlo. Yo en forma práctica puedo, cuando vean ustedes geotecnia
en mecánica de rocas, ¿no? Ahí van a ver las aplicaciones prácticas, ¿no? Las aplicaciones prácticas del módulo dinámico. Pero por ahora diremos que es la relación del esfuerzo y la deformación, ¿no? Entonces seguiremos viendo la geología. He hecho un paréntesis hecho porque debemos conocer eso del módulo de ion, ¿no? Entonces la fluidez que habíamos estado viendo en el material, el primer material que el hombre ha estudiado como parte de la mecánica de rocas, el hielo, ¿no? que se mueve en los glaciales. También algunas capas de arcilla o arena pueden fluir cuando la presión de los poros es alta. O sea, cuando hay mucha porosidad, le aplico un esfuerzo y esa arena puede fluir. Por lo que el flujo no está completamente restringido a la parte inferior de la corteza. Sin embargo, los terremotos profundos y la evidencia de campo puede indicar que las rocas secas en la corteza también pueden fracturarse bajo ciertas condiciones, ¿no? Entonces, los terremotos también, la energía que se libera a una determinada profundidad, sale a la superficie y puede provocar fluidez en las rocas, roturas. Si consideramos la roca como un medio continuo, descuidando las heterogeneidades como las texturas, el espacio de los poros, y consideramos que las propiedades físicas son constantes que cambian uniformemente a través del volumen de las rocas, se pueden usar matemáticas y físicas simples para describir y analizar en el marco de la mecánica continua, ¿no? Es lo que en cierta forma vamos a hacer. Vamos a mirar algunos parámetros para entender esto que está en los laboratorios y después lo vamos a llevar al macizo rocoso. Las ecuaciones que describen matemáticamente las relaciones entre las fuerzas y la deformación o la velocidad de deformación serán importantes en este capítulo. Estas ecuaciones se denominan leyes constitutivas o ecuaciones constitutivas. Entonces, la geología y la mecánica continua se ocupan del flujo de las rocas, mientras que la mecánica de las rocas se ocupa principalmente de la forma, en cómo las rocas responden al estrés mediante fallas y fracturas frágiles, ¿no? No hay que perder de vista eso. La geología y la mecánica continua se ocupan del flujo de las rocas, mientras que la mecánica de las rocas se ocupa cómo las rocas responden al estrés mediante fallas y fracturas frágiles. Entonces hay algunas condiciones idealizadas con las que hay que partir, ¿no? Entonces diremos que el estrés, que los materiales reaccionan y si la probabilidad de que no haya, de que no tenemos la información para determinar la baja probabilidad de entonces, o sea, yo tratando de entender el tema de la pandemia, tratar de saber cuál es, de saber si con todas estas características me preguntaba que podría tratar de absorber.
Sí, licenciado, ¿me escucha? Tengo una duda, una pregunta, no sé si estoy mal, pero tal vez analizando lo que ha pasado en las pasadas elecciones respecto a Bolivia, analizando como que solo Bolivia se podría considerar tal vez como un
Hola.
Pues esta presentación del coronavirus es un chiste negro. Y tenemos que exponer tradicional. Pues ya terminaron. Quería cerrar la puerta para quitar esas comunidades, pero con lo tarde que soy, no iba a escuchar. Y vamos a hacer. Por supuesto, señor. ¿Al WhatsApp me podría mandar? Ok, señor, una persona de carne. Ah, ya, no hay problema. A ver, se lo preguntaré. ¿Cuánto tiempo una persona puede? Unos 20 minutitos, por favor. Ok, gracias, señor. Una corporación de la paciente allá arriba. Es que esta también no la.
Solo te ha dado la vuelta. Ya me dijiste que había una bandeja bien. No, te dije que había bandeja. Ahorita lo voy a llevar. Pues lo que quieras, no. No, qué feo, bro. Ah, sí, creo. No es servilleta. Eso siento que se va a acabar más antes. ¿Quién lo diría? Plástico, lava. Sí, ese es. Teniente Murillo. Sí, lo mismo de siempre. Creo que tus pizzas son excelentes para que prefieran aquí que pizzas Bowl que coman en el auto en vez de que prefieran comer en el auto en vez de y pensé que los íbamos a hacer. Uy, ¿me has dado de baja? Aunque la he visto, pero no me gusta mucho. La, la. Pero sí, sí es mejor. Creo que la Eli solo van por el nombre. Creo que en Eli solo van por el nombre. Ah, Rosita, voy a comprar unos vasos desechables. ¿Esos vasitos más pinchados? Sí. ¿Dónde está? Ese almacén de... Sí, ahí, ahí. Ahora vamos a pinchar. Por supuesto. Estoy fallando las pistas, no sé qué me pasa. ¿Cuál? Ya, ya.
Yo diría que no congelar. Qué envidia, ¿verdad? Pues sí, oficioso. Pasas, auxiliar y las veces todo ligero. Ay, sí, voy a ir a comprar. Simplemente, ¿cómo lo vas a hacer? No le vas a hacer cola con Durex, nada. Sí, sí, eso iba a decir. Tapado nomás. A ver, ¿cuánto será? A ver, las cosas.
composta, entonces. De repente, no he comprado una vez un paquete. Ay, ya, un paquete será. Un paquete, ¿cómo se llama? Sí, una bolsita, ¿no? Sí. Debe estar 10 pesos. Arrocillo, hay una persona. Ay, pancha. ¿Cómo estás, señorita? Buenas noches. Nada, no se preocupe. Un asientito, por favor. Te cuento que me parece el, el de las dos medianas, ¿no ves? No parece.
Acá hay estacionado un auto rojo por aquí. Sí, no es tan negro. Ya van a venir, supongo. Hay otro, hay otro pizza más para comandar. Ya, señores, ahora sí. Que le debo, ay, le debo de agua y... Pancho, espérate, mira al otro lado. Ya, ya, ya. Al otro lado primero pongo este. Ya, ya. Y ahora me señorita. Ya. Ahora agua y luz. Agua y luz. Todavía no han sacado, yo creo que ya lo pusieron. No, el otro, ahora. Todavía no se sacaron de Ya. Entonces tenemos del mes de septiembre de agua y en cuanto me pase, le voy a pasar a muchas gracias. Hasta luego. Ay, señor. ¿Tiene nada de llover? Sí. Le voy a llevar.
Sí, así lo puse la fecha. Entendido. ¿Qué pasó? ¿Están todos conectados? ¿Ya terminó? Todos están en Zoom, pero nadie habla, ni el docente. Sí, raro. ¿Estará en el examen? ¿Habrá ido en un examen sorpresa? Ya no. ¿Ya está? ¿Falta? Sí, ya está. No estamos así. Ocho. ¿Eso? Sí. Nadie habla. ¿Qué ha pasado? Aquí está Andreita. Ah, no, ya está hablando.
Tendremos examen. Hoy, No, no sé qué día, pero vamos a tener examen y ya están discutiendo cómo será el formato. ¿Y qué dice el cliente pastor? nada. Mira la amable, me dejó cancelar. ¿No se contesta tampoco? Le pregunto a mi bro, ¿qué hora es el examen? Y me pregunta, ¿hay examen? No sé, hermanito, el ingeniero Thompson está diciendo de un examen, que prendamos la cámara, el micrófono, todo el tiempo encendido. Y no sé qué día, por eso estaba preguntando. Y lo elimina. Bro, hay examen, pero no sé qué día. El ingeniero Thompson ahorita está diciendo. Lo elimina, no puedo creer. Este, ¿No? no, es que manda un audio y lo elimina el WhatsApp. Rosito, hay examen, el ingeniero está hablando de eso, no sé cuándo. Y yo el miércoles voy a estudiar como un negro aspirando a Harvard, bro. Total, señor,
Por supuesto. Claro, señor, no hay problema. Ahí ya. Ok, señor. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Francisco. Francisco, gracias. Claro. Sí, sí. Por supuesto. Ahorita le doy el hoyito. Una promoción. Hawaiana carnívora. Una hawaiana carnívora. Será el casero.
lo que pude deducir, porque no pienso preguntarle, porque si no me va a decir, pero joven, ¿no estaba atendiendo en mi clase? ¿Dónde estaba? Es que va a ser el siguiente jueves a las 7:05 y dice que encienda mi cámara y mi micrófono. Qué asco. Dice que lo están dando 15 minutos. No, sí. No hay, había, ¿te acuerdas? Que te mandaron usted siempre aquí no lo ve. Sí. Otro número no ve. Sí, sí. Sí, está mal esto. Mi celular. O si no, ese número llama, a ver, pásame a mí este celular y de ahí llama. En ese rato estábamos contra el reloj y le he puesto, le he guardado como, ¡guau! Siguiente, guau. Aquí está, casi guau. Esta es la casa que está perdida, del que nos hemos perdido.